miembros del Comité Colombiano Pierre de Coubertin nos complacemos de presentar, dentro de la cátedra coubertiniana, la visión que nos ofrece el autor Jean Dury en su libro El verdadero Pierre de Coubertin, y más específicamente la faceta de historiador del barón. Según lo que nos informa Dury, el punto de vista y de comprensión que tenía Coubertin sobre los fenómenos sociales era los de un historiador, y fue justamente dentro del conocimiento de la historia clásica de Grecia de donde le surgió la idea del renacimiento de los Juegos Olímpicos. Coubertin entendía que cuando hablaba de deporte estaba hablando de historia. Escuchemos una de sus citas. Les he estado predicando deporte e historia durante más de un cuarto de siglo. Ustedes han escuchado el llamado de la aptitud física, fuente combinada de fortaleza física y moral, pero no han escuchado el llamado de la cultura histórica. No piensen que estoy desanimado. Continuaré proclamando lo mismo hasta mi último aliento. De hecho, pretendió que en los eventos intelectuales de los Juegos Olímpicos hubiera actividades relacionadas con la historia y la poesía. Así lo dijo con esta frase: espero que la historia ocupe una posición dominante junto con la poesía en los eventos intelectuales organizados en torno a los Juegos. Esto es natural porque el olimpismo es parte de la historia. Buena parte de sus escritos están redactados a la manera de un historiador profesional y están respaldados por una biblioteca personal en la que más de la mitad de sus obras eran de historia. A continuación se enumeran de manera cronológica sus publicaciones de carácter histórico. En 1888 ofrece en el pequeño pueblo Bolbec, en Normandía, un discurso sobre Francia y Europa. En 1985 da en la población del Havre una serie de 5 conferencias populares sobre la historia contemporánea. Estas cuestiones fueron la cuestión oriental, el Imperio Británico, el mundo americano, la división de África y el Extremo Oriente. En 1896 publica el libro La Evolución Francesa bajo la Tercera República. En 1896 escribe el artículo con esta pregunta: ¿la vida cosmopolita conlleva a la amistad internacional? En este artículo, el barón aclara para sí mismo las nociones de cosmopolitanismo e internacionalismo. En noviembre de 1899 comenzó una serie de 6 artículos en donde trataba sobre el futuro de Europa. Entre los años 1900 y 1906 realiza una publicación anual bajo su dirección cuyo contenido es La Crónica de Francia. Esto estaba editado en 7 grandes volúmenes que corresponden a la historia contemporánea de Francia. En 1901 hace conocer su libro Notas sobre la educación pública, que a la larga es un estudio histórico sobre la reforma educativa. En 1916, para cooperar con una campaña de propaganda nacional, preparó una serie de folletos históricos llamado Para una mejor comprensión de Francia. Al año siguiente, o sea, en 1917, fundó el Comité para la Difusión de los Estudios Históricos. En este mismo año, es decir, en 1917, ofrece 6 discursos sobre la historia de la Tercera República. En 1918, en su artículo Noticias sobre el Instituto Olímpico que había creado en Lausana,
subrayó el valor que tiene la historia para el desarrollo de las democracias. En 1923 publica una colección de artículos que ya habían sido editados entre 1918 y 1919, pero ahora con el título ¿Dónde Europa? En ellos Coubertin escribe sobre las difíciles lecciones aprendidas en la Gran Guerra. Entre el año 1926 y 1927, bajo la tutela de la Sociedad de la Historia Universal, Pierre de Coubertin publica su Historia Universal en 4 volúmenes. En 1927, en su comunicación realizada con la Academia de Atenas el 14 de abril de 1927, Pierre de Coubertin habló acerca de la transformación y difusión de los estudios históricos. En esta comunicación dejó el siguiente texto, que nosotros en este curso queremos dejar en la memoria de ustedes. Quien quiera que aprenda historia en su totalidad deberá llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que la humanidad realiza muy pequeños pasos hacia una mejor vida. Segundo, que lo que la humanidad adquiere es extremadamente frágil y quebradizo. Tercero, que solo la continuidad y coordinación del esfuerzo de una generación próxima es capaz de consolidarlo. Los datos acerca de las conferencias, libros y publicaciones históricas de Coubertin, que acabamos de revisar en el libro de Jean Dury, demuestran que el barón Pierre de Coubertin encontró en la historia los motivos para la recuperación de unos Juegos Olímpicos antiguos y así traerlos a la modernidad.